Un simple gesto de amabilidad puede abrir puertas inesperadas en la vida, especialmente en una ciudad vibrante como la Ciudad de México, donde el destino a menudo se entrelaza con la compasión y los lazos familiares. Acompañemos a Isabela Ruiz en su viaje y descubramos cómo un pequeño acto puede transformar su vida para siempre. El primer día de Isabela Ruiz como pasante en Grupo Estrella fue un torbellino de información, presentaciones apresuradas y rostros que probablemente olvidaría al día siguiente. A sus 24 años, con un título reciente en Administración de Empresas y un currículum sin experiencia práctica, consideraba un milagro haber conseguido una oportunidad en una de las corporaciones más destacadas del país. «Aquí trabajarás», dijo Sofía Ramírez, encargada de recursos humanos, señalando un modesto escritorio en medio de la sala de comunicación y relaciones públicas. Apoyarás principalmente a estos dos departamentos. Recibirás instrucciones específicas de cada jefe. Isabela asintió, ajustándose las gafas de montura fina. Su cabello negro, recogido en una coleta impecable, y el vestido azul marino con una chaqueta ligera, comprados especialmente para la ocasión, intentaban proyectar profesionalismo, aunque por dentro sentía un nudo de ansiedad. «¿Alguna pregunta?», añadió Sofía echando un vistazo discreto a su reloj. «No, gracias. Estoy lista para empezar», respondió Isabela esforzándose por sonar más segura de lo que sentía. Sofía sonrió cortésmente. «Perfecto. Bienvenida a Grupo Estrella». Cuando Sofía se alejó con el eco de sus tacones sobre su paso por el suelo de mármol, Isabela suspiró aliviada. El piso 42 ofrecía una vista espectacular de la ciudad a través de amplios ventanales con oficinas minimalistas, empleados impecablemente vestidos y un ambiente de eficiencia casi tangible. Este mundo corporativo estaba a años luz de su pequeño apartamento en las afueras del sur y de la universidad pública, donde estudió con una beca completa. Isabela encendió la computadora asignada y comenzó a familiarizarse con los programas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una joven que se acercó a su escritorio. «Hola, soy María López del Departamento de Comunicación», se presentó extendiendo la mano. «Sofía me dijo que serás la nueva pasante». «Isabela Ruiz, un placer conocerte», respondió ella, estrechando su mano con una sonrisa tímida. «Tengo tu primera tarea», continuó María colocando una carpeta sobre el escritorio. «Necesitamos actualizar la lista de contactos de prensa. Es sencillo pero muy importante». Isabela asintió agradeciendo internamente que su primera tarea fuera manejable. «Entendido, lo haré ahora mismo». El resto de la mañana transcurrió sin sobresaltos mientras se adaptaba al entorno. A pesar de su nerviosismo inicial, Isabela descubrió que el trabajo no era tan intimidante como temía. La lista estaba desactualizada, pero bien organizada, y la tarea le permitió familiarizarse con los medios que colaboraban con Grupo Estrella. A mediodía, María la invitó a almorzar en el comedor interno del piso 40. El espacio era elegante, pero acogedor, con mesas de madera clara y vistas panorámicas de la ciudad. «¿Cómo va tu primer día?», preguntó María mientras hacían fila para pedir comida. «Bien, creo», respondió Isabela. «La lista es larga, pero está avanzando. Tranquila, nadie espera que la termines hoy», la tranquilizó María. «Lo importante es que sea precisa». Isabela estaba a punto de responder cuando notó a un joven haciendo señas al personal del comedor. Por su expresión de frustración, parecía no lograr comunicarse. Sin pensarlo demasiado,
Isabela se acercó con un movimiento fluido, pero ligeramente tímido, y comenzó a comunicarse en lengua de señas. «¿En qué te puedo ayudar?», señaló con una sonrisa amable. El rostro del hombre se iluminó de sorpresa y alivio. Tendría unos 30 años, vestía ropa casual pero de buena calidad, y sus ojos expresivos reflejaban gratitud. «Gracias», respondió en señas. «Quería preguntar si hay opciones sin gluten, pero nadie me entendió». Isabela asintió y se volvió hacia el empleado del comedor. «Disculpe, él pregunta si hay opciones sin gluten en el menú», tradujo con voz suave pero clara. «Sí, tenemos la ensalada mediterránea y los fideos de arroz con vegetales», respondió el empleado, visiblemente más relajado gracias a la intervención. Isabela tradujo la información en señas, añadiendo detalles sobre los ingredientes que el empleado mencionó. «Muchas gracias», señaló el hombre. «Es raro encontrar a alguien que sepa lengua de señas fuera de mi círculo. Mi hermano menor es sordo», explicó Isabela con las manos. «Aprendí para comunicarme con él». La conversación en señas continuó brevemente mientras él pedía su comida. Isabela notó que aunque sordo el hombre pronunció algunas palabras de agradecimiento al empleado, quien sonrió en respuesta. Tras resolver la situación, Isabela se despidió amablemente y regresó con María, que la observaba con curiosidad. «No sabía que dominabas la lengua de señas», comentó María impresionada. Isabela se sonrojó ligeramente. «Mi hermano nació con sordera profunda», explicó. «Toda mi familia aprendió para hablar con él». «Eso es admirable», respondió María con sinceridad, «y acaba de ser muy útil». Lo que Isabela no notó mientras ayudaba al cliente sordo fue la presencia de un hombre que observaba la escena desde una mesa cerca de la ventana. Alejandro Vargas, CEO y accionista mayoritario de Grupo Estrella, había pausado su almuerzo para presenciar el intercambio con genuino interés. A sus 35 años, Alejandro había construido un imperio empresarial desde la pequeña compañía de su padre. Su reputación como negociador implacable y estratega brillante lo precedía, pero pocos conocían su lado personal y sus valores más profundos. La empatía natural y la habilidad única que acababa de presenciar captaron su atención de una manera poco común en los últimos tiempos. «¿Quién es ella?», preguntó a Carlos Hernández, su director financiero y mano derecha sentado a su lado. Carlos siguió su mirada. «No lo sé», respondió. «Parece nueva, probablemente de comunicación por cómo interactúa». Alejandro asintió distraídamente, sin apartar la vista de Isabela, mientras ella y María buscaban una mesa al otro lado del comedor. Había algo refrescante en la autenticidad de su gesto, en cómo actuó por instinto, sin buscar reconocimiento ni beneficio. «Averigua quién es», ordenó finalmente, volviendo a los documentos que revisaban antes de la interrupción. Carlos lo miró sorprendido, pero asintió sin preguntar. En los 15 años que conocía a Alejandro, rara vez lo había visto mostrar interés personal por un empleado, especialmente por alguien claramente nuevo en la empresa. Mientras tanto, Isabela disfrutaba de su almuerzo, completamente ajena a la atención que había atraído. Para ella, ayudar al cliente fue un acto cotidiano, algo que haría en cualquier situación. No podía imaginar que ese pequeño gesto cambiaría el rumbo de su carrera y vida personal en los meses siguientes. «Por cierto», dijo María cuando terminaron de comer, «esta tarde hay una reunión importante en la sala principal. El Departamento de Relaciones Públicas necesita apoyo con documentos y presentaciones.
Te llamarán si te necesitan. ¿Con clientes?, preguntó Isabela, sintiendo un cosquilleo de nervios ante la perspectiva. Más que eso, respondió María con una sonrisa enigmática, con la alta dirección. Se dice que el propio Alejandro Vargas estará presente. El nombre hizo que Isabela reaccionara de inmediato. Todos en la ciudad conocían a Alejandro Vargas, el joven empresario cuyas fotos aparecían en revistas de negocios y eventos benéficos. Su reputación como líder brillante solo era igualada por su imagen reservada y exigente. El presidente de la empresa preguntó, intentando que su voz no delatara su nerviosismo. El mismo, confirmó María. No te preocupes, probablemente ni te note. Solo concéntrate en hacer bien tu trabajo. Isabela asintió, aunque la calma de la mañana comenzaba a desvanecerse. Sabía que era irracional preocuparse por alguien que probablemente ni la vería, pero la idea de estar en la misma sala que el poderoso Alejandro Vargas reavivó su inquietud. No podía saber que ya había captado la atención del hombre que temía conocer y que en pocas horas sus caminos se cruzarían de una manera que nadie podía prever. La sala de juntas principal de Grupo Estrella ocupaba gran parte del piso 43 con una mesa de ébano pulido y sillas ergonómicas de cuero. Los ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad teñida de naranja por el atardecer. Isabela fue llamada media hora antes de la reunión para preparar carpetas financieras y colocar botellas de agua mineral en cada asiento. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los documentos, consciente de la importancia de la reunión. «¿Todo listo, Isabela?», preguntó Luis Fernández, director de Relaciones Públicas, un hombre de unos 50 años con un aire de urgencia constante. «Sí, señor», respondió ella verificando por última vez. «Las carpetas están ordenadas según la agenda y la presentación está cargada en el sistema». Luis asintió satisfecho. «Bien, quédate en la reunión por si necesitamos algo. Mantente cerca pero discreta. ¿Entendido?» «Sí, señor», asintió Isabela, ajustándose las gafas con nerviosismo. Los directivos llegaron en pequeños grupos, todos exudando confianza y autoridad. Isabela se mantuvo en un rincón estratégico tratando de no destacar mientras observaba la dinámica. Reconoció a Sofía de Recursos Humanos y a otros directores presentados esa mañana. La puerta se abrió de nuevo y el ambiente cambió sutilmente. Las conversaciones se silenciaron y todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Alejandro Vargas acababa de entrar acompañado de Carlos Hernández. Aunque Isabela había visto fotos de Alejandro en artículos y reportajes, su presencia en persona era mucho más impactante. Alto, con una figura atlética, llevaba un traje gris oscuro, perfectamente entallado, que resaltaba su porte elegante. Su cabello negro ligeramente ondulado y sus ojos azul profundo contrastaban con su tez bronceada. No parecía tener los 35 años que indicaba su biografía, pero lo más sorprendente era el aura de calma que proyectaba. No necesitaba alzar la voz ni hacer gestos ostentosos para atraer atención. Su mera presencia exigía respeto. «Buenas tardes», saludó Alejandro con una voz grave y cálida mientras tomaba asiento en la cabecera. «Empecemos». La reunión comenzó puntualmente como era característico de Grupo Estrella. Luis Fernández presentó los resultados de la última campaña de relaciones públicas, destacando el aumento en la percepción positiva de la marca entre los jóvenes. Otros directores
Compartieron datos sobre expansión internacional y alianzas estratégicas. Isabela observaba con atención, absorbiendo la información y tomando notas mentales. Estaba impresionada por la claridad y eficiencia con la que abordaban problemas complejos, pero sobre todo, le fascinaba cómo Alejandro Vargas dirigía la reunión preciso en sus preguntas, incisivo en sus comentarios, pero siempre cortés en su trato. En un momento, Luis pidió una presentación específica que no estaba cargada en el sistema principal. Se volvió hacia Isabela con cierta urgencia. Señorita Ruiz, necesitamos el informe de sostenibilidad del último trimestre. Puedes encontrarlo enseguida, respondió ella dirigiéndose rápidamente al ordenador auxiliar en la mesa lateral. Mientras buscaba el archivo en la base de datos, sintió una presencia a su lado. Al levantar la vista, se encontró con Alejandro Vargas mirándola. La sorpresa casi la hizo perder el equilibrio. «Señor Vargas», balbuceó poniéndose de pie. «¿Necesita algo?» «Solo quería ver cómo encuentras el informe», respondió él con calma. «Luis suele pedir documentos sin indicar dónde están guardados». «Ya me familiaricé con el sistema», explicó Isabela recuperando la compostura. «Aquí está». Alejandro asintió pero no regresó a su asiento de inmediato. «¿Eres nueva en la empresa, verdad?», preguntó observándola como si quisiera captar cada detalle. «Sí, señor, hoy es mi primer día como pasante», admitió sorprendida de que el CEO notara algo tan trivial como una pasante nueva. «Y ya manejas el sistema de archivo mejor que algunos directores», comentó con un atisbo de sonrisa. Isabela se sonrojó ligeramente. «Me gusta ser eficiente, señor». La respuesta pareció complacer a Alejandro, quien asintió brevemente. «La eficiencia es muy valorada en Grupo Estrella», comentó antes de añadir, «vi lo que hiciste en el comedor hoy con el cliente sordo». El comentario tomó a Isabela completamente desprevenida. No imaginaba que alguien como Alejandro Vargas notaría un incidente tan pequeño, mucho menos que lo mencionaría. «Solo hice lo que cualquiera haría», respondió con sinceridad. «No todos lo hacen», corrigió él con firmeza. «No todos saben lengua de señas y se toman la molestia de ayudar a un desconocido». Antes de que Isabela pudiera responder, Luis intervino. «¿Ya encontraste el archivo?», preguntó claramente preocupado por la demora. «La señorita Ruiz ya lo tiene», respondió Alejandro, regresando a su asiento con un gesto de despedida casi imperceptible dirigido a Isabela. El resto de la reunión transcurrió sin incidentes. Isabela entregó el archivo solicitado y volvió a su rincón, intentando procesar la breve interacción con Alejandro Vargas. ¿Por qué el CEO de una corporación multimillonaria había notado un gesto tan pequeño y por qué se molestó en mencionarlo? Cuando la reunión terminó, los directivos abandonaron la sala discutiendo los próximos pasos en pequeños grupos. Isabela comenzó a recoger las carpetas y botellas vacías, esperando a que todos salieran para ordenar el espacio. «Señorita Ruiz», la voz de Alejandro Vargas sonó de nuevo sorprendiéndola. «Un momento». Isabela se giró y vio que Alejandro y Carlos aún estaban en la sala. «Señor Vargas», respondió esforzándose por mantener la calma. «Carlos dice que hay una vacante en el Departamento de Responsabilidad Social», comenzó Alejandro con un tono relajado que contrastaba con el ambiente formal. «Un puesto que requiere habilidades de comunicación diversas». Isabela miró alternadamente a Alejandro y Carlos desconcertada por el rumbo de la conversación. «Tenemos varios proyectos con comunidades diversas», explicó Carlos.
incluyendo un programa educativo para niños sordos. La comprensión comenzó a formarse en el rostro de Isabela. Necesitamos a alguien como enlace, continuó Alejandro. Alguien sensible y con habilidades de comunicación específicas. Yo, dudó Isabela procesando la información. Apenas es mi primer día como pasante, señor. Las pasantías son para descubrir talento, respondió Alejandro con una casi sonrisa. Habla con Sofía Ramírez mañana. Ella te explicará los detalles del programa y las responsabilidades del puesto. Es una gran oportunidad, señorita Ruiz, añadió Carlos. El Departamento de Responsabilidad Social trabaja directamente con la Fundación Estrella. Alejandro extendió la mano en un gesto formal. Esperamos grandes aportes de ti, señorita Ruiz. Isabela estrechó su mano notando la firmeza y la intensidad de su mirada. Gracias por la oportunidad, señor Vargas, respondió aún abrumada por el giro inesperado. Con un breve asentimiento, Alejandro y Carlos salieron de la sala dejando a Isabela en un estado de confusión y emoción. Acababa de ser reasignada a un proyecto especial por el propio CEO, todo por un simple gesto de ayuda a un desconocido. Mientras recogía los últimos materiales de la reunión, su teléfono vibró con un mensaje de María. ¿Todo bien? Te espero en el comedor cuando termines. Isabela respiró hondo intentando ordenar sus pensamientos. Su primer día como pasante había tomado un rumbo completamente inesperado y presentía que los días siguientes estarían llenos de sorpresas similares. En el ascensor privado, desde el piso de la dirección, Alejandro Vargas mantenía su calma habitual, pero su mente trabajaba activamente. ¿Estás seguro?, preguntó Carlos cuando estuvieron solos. Es raro que reasignes a una pasante el primer día, especialmente para un proyecto de la Fundación. La Fundación necesita a alguien con sus habilidades, respondió Alejandro con simplicidad, y el proyecto con la escuela para sordos es una prioridad personal. Carlos asintió conocedor de la conexión de Alejandro con ese proyecto. Investigué su perfil como pediste, añadió Carlos. Es impresionante. Beca completa graduada con honores, excelentes cartas de recomendación de sus profesores. Proviene de una familia humilde, su padre es mecánico, su madre enfermera. Tiene un hermano menor sordo de nacimiento como mencionó en el comedor. ¿Qué idiomas habla además de la lengua de señas?, preguntó Alejandro. Inglés avanzado y portugués básico, respondió Carlos revisando sus notas. Trabajó medio tiempo durante la universidad para ayudar a su familia. Alejandro asintió satisfecho con la información. Isabela Ruiz representaba exactamente el tipo de talento que buscaba para la Fundación Inteligente Trabajadora con habilidades únicas y una sensibilidad especial hacia las metas que él valoraba personalmente. Pero había algo más, algo que no compartió con Carlos. En la breve interacción en el comedor, Alejandro vio algo raro en el mundo empresarial: autenticidad. La joven no ayudó al cliente sordo para impresionar o ganar puntos. Lo hizo por instinto sin esperar reconocimiento. Esa autenticidad era lo que Alejandro valoraba más y encontraba menos en su entorno, donde cada gesto solía estar calculado para obtener beneficios o prestigio. A la mañana siguiente, Isabela llegó a las oficinas de Grupo Estrella media hora antes de lo requerido. Apenas había dormido, repasando los eventos del día anterior y preparándose para su reunión con Sofía Ramírez. En el metro, investigó todo lo que pudo sobre la Fundación Estrella y sus proyectos con comunidades vulnerables. La Fundación descubrió era el brazo filantrópico de la corporación, enfocada en programas educativos
en zonas marginadas y apoyo a personas con discapacidad. Lo más interesante fue descubrir que, a diferencia de otras fundaciones corporativas que solo buscan mejorar la imagen, la Fundación Estrella operaba con un presupuesto significativo y proyectos de impacto real impulsados personalmente por Alejandro Vargas. «Buenos días, Isabela», saludó María al encontrarla en el pasillo. «Escuché que te cambiaron de departamento. Felicidades». «Gracias», respondió Isabela, ajustándose las gafas con nerviosismo, aunque aún no entiendo por qué. María sonrió con complicidad. «No es común que Alejandro Vargas intervenga directamente en asignaciones de personal, mucho menos de pasantes», comentó. «Debes haberlo impresionado». Isabela sintió que sus mejillas se calentaban. La idea de impresionar a alguien como Alejandro Vargas le parecía absurda. «Seguramente fue por la lengua de señas», explicó. «Necesitan a alguien que la domine para un proyecto con niños sordos». «Aún así», insistió María, «que él hablara contigo directamente es inusual». Antes de que Isabela pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. Sofía Ramírez la esperaba en su oficina. Suerte, le deseó María mientras Isabela se dirigía al Departamento de Recursos Humanos. La oficina de Sofía era un espacio práctico pero elegante, con paredes de vidrio esmerilado que ofrecían privacidad sin sentirse claustrofóbicas. La encargada la recibió con una sonrisa más cálida que el día anterior. «Isabela, siéntate», indicó señalando una silla frente a su escritorio. «Escuché que dejaste una buena impresión ayer». «Fue inesperado», admitió Isabela. «Solo hice lo que me parecía natural». Sofía asintió mirándola con un interés renovado. «A veces los gestos sinceros marcan la mayor diferencia. Alejandro Vargas tiene un talento especial para detectar talento y autenticidad. No es casualidad que Grupo Estrella haya crecido tanto bajo su liderazgo». Abrió una carpeta sobre su escritorio y sacó algunos documentos. «Tu nueva asignación es en el Departamento de Responsabilidad Social, trabajando directamente con la Fundación Estrella», explicó entregándole una hoja de presentación. «Específicamente, serás enlace para el Proyecto Luz, un programa educativo para niños con discapacidad auditiva». Isabela revisó el documento con creciente entusiasmo. El Proyecto Luz parecía bien estructurado, con un enfoque integral que incluía no solo educación adaptada, sino también apoyo psicológico para familias y formación laboral para adolescentes. «Esto es increíble», comentó con sinceridad. «No sabía que Grupo Estrella tenía proyectos así». «Es una de las iniciativas personales de Alejandro», reveló Sofía. «La fundación tiene muchos programas, pero Luz recibe una atención especial de la dirección». «¿Por qué?», preguntó Isabela con genuina curiosidad. Sofía pareció sopesar cuánto revelar. «Él tiene sus razones», respondió finalmente. «Razones que tal vez te comparta algún día». Continuó explicando las responsabilidades del puesto. Isabela actuaría como enlace entre la fundación y una escuela para sordos, asistiría en eventos especiales donde su dominio de la lengua de señas sería invaluable y colaboraría en la creación de materiales educativos adaptados. «Técnicamente, sigues siendo pasante», aclaró Sofía, «pero con responsabilidades específicas y un salario acorde». Entregó un contrato revisado con términos que hicieron que los ojos de Isabela se abrieran por la sorpresa. El salario era el doble del acordado originalmente para la pasantía. «Es muy generoso», logró decir.
Refleja la importancia del proyecto, respondió Sofía, y las expectativas sobre tu desempeño. Tras firmar los documentos y recibir una nueva identificación, Isabela fue guiada al piso 38, donde se ubicaban las oficinas de responsabilidad social y la Fundación Estrella. El ambiente era notablemente diferente al de los pisos ejecutivos, más abierto, con una decoración más cálida y un entorno menos formal, aunque igualmente profesional. Isabela, bienvenida, la saludó una mujer de mediana edad con una sonrisa genuina. Soy Elena Morales, directora de la Fundación. Me han hablado muy bien de ti. Gracias, señora Morales, respondió Isabela estrechando su mano. Estoy emocionada por aprender más sobre el proyecto Luz. Elena la guió por las instalaciones, presentándole al equipo y explicando en detalle los programas de la Fundación. Finalmente llegaron a una sala de reuniones donde varias personas trabajaban alrededor de una mesa cubierta de documentos y maquetas. Este es el equipo de Luz, explicó Elena. Están finalizando los planes para la ampliación de una escuela en las afueras del sur. El equipo la recibió cálidamente, especialmente cuando Elena mencionó su dominio de la lengua de señas. Entre presentaciones y explicaciones, la mañana pasó volando. El proyecto era fascinante y el equipo estaba claramente apasionado, lo que hizo que Isabela se sintiera cómoda a pesar de su usual timidez. Cerca del mediodía, mientras revisaban los planes de ampliación, la puerta se abrió y Alejandro Vargas entró en la sala. Todos se enderezaron ligeramente, pero no con la tensión que Isabela había notado en los pisos ejecutivos. Aquí el respeto se mezclaba con una familiaridad genuina. «Buenos días a todos», saludó Alejandro, su mirada recorriendo la sala hasta detenerse en Isabela. «Veo que nuestra nueva integrante ya se está integrando». «Isabela está revisando los materiales educativos», informó Elena. «Tiene algunas sugerencias interesantes sobre ajustes lingüísticos». Alejandro asintió acercándose a la mesa donde trabajaba Isabela. «¿Puedes compartirlas conmigo?», le preguntó directamente. Por un momento, Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Impresionar a un equipo amigable era una cosa. Explicar ideas técnicas al CEO de la corporación era otra. Sin embargo, el interés genuino en los ojos de Alejandro la animó. «Claro», respondió recuperando la compostura. «Noté que algunos materiales usan estructuras gramaticales que no coinciden del todo con la lengua de señas natural. Sugiero ajustes que respeten la estructura propia de la lengua de señas mexicana en lugar de forzar traducciones literales del español». Continuó explicando con creciente confianza cómo ciertas expresiones idiomáticas no tienen equivalentes directos en señas y cómo los materiales podrían adaptarse para ser más visuales e intuitivos para los niños sordos. Alejandro escuchó atentamente haciendo preguntas ocasionales que demostraban un conocimiento sorprendentemente profundo del tema. «¿Cómo aprendiste la lengua de señas con tanto detalle lingüístico?», preguntó al final. «Mi hermano nació con sordera profunda», explicó Isabela. «Aprendí junto a mis padres cuando él era pequeño, pero luego me interesé en los aspectos lingüísticos y culturales. Tomé cursos avanzados en la universidad». Alejandro asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. «Tu experiencia personal será invaluable para el proyecto», comentó. «Conoces la Escuela Luz solo por la investigación que hice», admitió Isabela. «Deberías visitarla», sugirió Alejandro, aunque su tono sonaba más como una instrucción. «De hecho, tengo una visita programada para mañana. ¿Quieres acompañarme?» La invitación
Sorprendió a todos en la sala, incluida Elena, quien intercambió una mirada significativa con otro miembro del equipo. «Me encantaría», respondió Isabela, ignorando la sensación de que algo inusual estaba ocurriendo. «Será útil conocer las instalaciones y a los niños». «Perfecto», concluyó Alejandro. «Te recogeré a las 9. La escuela está en las afueras. Toma unos 40 minutos llegar». Sin esperar respuesta, saludó al equipo y salió de la sala con la misma eficiencia con la que entró. Un breve silencio siguió hasta que Elena carraspeó. «Interesante», comentó con una sonrisa enigmática. «Isabela, parece que has causado una impresión mayor de lo que pensábamos». El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad con Isabela, absorbiendo información del proyecto y preparándose para la visita del día siguiente. Aunque intentaba mantenerse profesionalmente enfocada, no podía evitar preguntarse por qué Alejandro Vargas, cuya agenda seguramente estaba llena de compromisos importantes, dedicaba tiempo personal a un proyecto educativo y aún más extraño la invitaba a acompañarlo. Esa noche, al regresar a su pequeño apartamento, encontró a Ana, su compañera de piso, preparando la cena. «Cuéntame todo», exigió Ana al verla entrar. «¿Cómo es trabajar en ese edificio impresionante? ¿Ya conociste a algún jefe guapo y rico?» Isabela rió dejándose caer en el sofá. «No vas a creer lo que pasó», comenzó, sintiendo que los eventos de los últimos 2 días parecían más un sueño que realidad. Mientras relataba los giros inesperados, desde el encuentro con el cliente sordo hasta la invitación personal de Alejandro Vargas, no podía evitar preguntarse qué traería el día siguiente. No lo sabía entonces, pero la visita a la Escuela Luz revelaría una faceta de Alejandro Vargas que cambiaría para siempre su percepción del misterioso multimillonario. A las 9 en punto de la mañana siguiente, Isabela esperaba en el vestíbulo de Grupo Estrella, repasando mentalmente toda la investigación sobre la Escuela Luz y el proyecto. Eligió un atuendo profesional pero cómodo: pantalones negros, una blusa azul claro y una chaqueta sencilla. Sabiendo que visitaría una escuela infantil, quería proyectar una imagen accesible sin perder formalidad. El sonido de un motor potente la atrajo hacia la entrada. Un Audi negro se detuvo frente al edificio y, para su sorpresa, Alejandro Vargas bajó del asiento del conductor. Isabela asumía que usaría un chofer, como la mayoría de los ejecutivos de su nivel. Alejandro la saludó desde afuera, haciéndole una seña para que se acercara. Isabela respiró hondo y salió a encontrarse con su jefe, controlando los nervios ante la perspectiva de casi 2 horas a solas con él entre el viaje de ida y vuelta. «Buenos días, señorita Ruiz», saludó Alejandro, abriendo la puerta del copiloto. «¿Lista para conocer Luz?» «Buenos días, señor Vargas», respondió ella, tomando asiento en el interior de cuero, completamente lista. El interior del auto era elegante pero sorprendentemente sobrio para alguien de su posición. Sin decoraciones ostentosas, solo calidad evidente en cada detalle. Alejandro conducía con naturalidad, integrándose al tráfico matutino. «Me gusta conducir yo mismo cuando voy a Luz», comentó como si leyera su sorpresa. «Me da tiempo para pensar». Isabela asintió, sin saber cómo responder. Alejandro parecía diferente fuera de la oficina. Su postura era más relajada y su forma de hablar menos formal, aunque mantenía la intensidad característica en su mirada. «Leí tus sugerencias para los materiales educativos», continuó, tras unos minutos de silencio. «Son excelentes. Tu perspectiva es exactamente lo que necesitamos». «Gracias, señor»,
respondió Isabela, dividida entre el orgullo y la sorpresa de que el CEO revisara personalmente su trabajo. Mi experiencia con mi hermano me enseñó la importancia de respetar la estructura natural de la lengua de señas. Alejandro la miró brevemente antes de volver la vista al camino. ¿Cómo se llama tu hermano?, preguntó. Luisito, respondió ella sonriendo al pensar en él. Tiene 16 años. Es brillante especialmente en matemáticas y ciencias. Está en una escuela especial. Ahora asiste a una escuela regular con apoyo de un intérprete, explicó Isabela. Mis padres siempre insistieron en que tuviera todas las oportunidades, aunque encontrar los recursos adecuados fue difícil. Alejandro asintió con una expresión que Isabela no pudo descifrar. Esa es exactamente la misión de Luz, dijo tras un momento. Asegurar que ningún niño sordo se vea limitado por falta de recursos o apoyo adecuado. Mientras se adentraban en las afueras de la ciudad, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Alejandro explicó más sobre el proyecto. Luz comenzó 5 años atrás como una iniciativa pequeña y ahora atendía a más de 100 niños, ofreciendo educación bilingüe, lengua de señas y español escrito. También incluía talleres vocacionales para adolescentes. La ampliación que planeamos duplicará la capacidad, explicó con un entusiasmo que Isabela no había visto en la oficina, y añadiremos un centro de formación para padres y familias. Es extraordinario, comentó Isabela con sinceridad. La mayoría de las fundaciones corporativas no invierten tanto en proyectos específicos. Alejandro guardó silencio por un momento, como si evaluara cuánto compartir. Luz no es solo un proyecto corporativo para mí, admitió finalmente. Es personal. Antes de que Isabela pudiera preguntar más, el auto giró por un camino arbolado y se detuvo frente a un terreno amplio con una cerca. Un letrero colorido anunciaba Escuela Luz Educación Sin Barreras. El edificio principal tenía una arquitectura moderna, pero acogedora, rodeado de áreas verdes, donde algunos niños jugaban bajo la supervisión de adultos. Al bajar del auto, una mujer de unos 50 años se acercó con una amplia sonrisa. «Alejandro, qué alegría verte», saludó en voz alta mientras hacía señas simultáneamente. «Buenos días, Rosa», respondió Alejandro sorprendiendo a Isabela al responder también en señas con fluidez. «Te presento a Isabela Ruiz, nuestra nueva colaboradora en el proyecto». Isabela parpadeó momentáneamente desconcertada al ver al poderoso CEO comunicarse en lengua de señas con tal destreza, algo que no había mencionado antes. «Un placer conocerte», señaló Isabela a Rosa, recuperando la compostura. «He oído cosas maravillosas sobre Luz». La directora sonrió aún más. «Bienvenida. Cualquier amiga de Alejandro es bienvenida aquí. Vamos, los niños están ansiosos por mostrar sus proyectos». Mientras seguían a Rosa hacia el edificio, Isabela miró a Alejandro. «No mencionaste que sabías lengua de señas», comentó en voz baja. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Alejandro. «Tú no mencionaste que hablas portugués, pero estaba en tu expediente», respondió. «Algunas habilidades solo se revelan cuando son necesarias». El comentario era ligero, pero contenía algo que Isabela aún no descifraba por completo. ¿Por qué alguien como Alejandro Vargas habría aprendido lengua de señas? No era una habilidad común, especialmente en el mundo empresarial. La visita a la escuela reveló muchas facetas. Los niños saludaban a Alejandro con familiaridad evidente. Algunos corrieron a abrazarlo, otros
le mostraban sus trabajos con orgullo. Él respondía con calidez y paciencia, contrastando con su imagen pública de líder implacable. En una clase de arte, una niña de unos 8 años tiró de la manga de Alejandro para mostrarle un dibujo. Él se agachó a su altura, examinando la obra con genuino interés. «¡Qué hermoso, Sara!», señaló con seriedad. «¿Me cuentas qué dibujaste?». La niña explicó con entusiasmo en señas que era su casa del futuro donde viviría cuando fuera veterinaria. Alejandro asintió con la atención que Isabela había visto dedicar a presentaciones de millones de dólares. La siguiente hora transcurrió visitando las instalaciones mientras Rosa explicaba el programa educativo y Alejandro interactuaba con los estudiantes y maestros. En cada intercambio, Isabela notaba algo que no encajaba con su imagen pública de empresario, una familiaridad y comodidad que iba más allá de un simple interés filantrópico. La revelación llegó en la sala de música, donde un grupo de adolescentes preparaba una presentación que combinaba señas rítmicas con tambores. Un chico de unos 17 años se acercó a Alejandro con una tableta. «Mira lo que programé», señaló con orgullo. La aplicación traducía música en vibraciones personalizadas. Alejandro revisó la aplicación claramente impresionado. «Increíble, Miguel», respondió. «Es justo lo que necesitábamos cuando tenía tu edad». El comentario era casual pero suficiente para que Isabela conectara las piezas. Alejandro dijo, «Necesitábamos, no necesitaban». La realization la golpeó con fuerza. Alejandro Vargas era sordo o al menos tenía alguna pérdida auditiva significativa. Observándolo más de cerca ahora, notó detalles que había pasado por alto, cómo a veces se enfocaba en los labios de quien hablaba, cómo se posicionaba estratégicamente en las conversaciones para ver mejor cómo inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar. La visita terminó con una reunión en la oficina de Rosa donde discutieron los planes de ampliación. Mientras los adultos hablaban, Isabela no podía dejar de procesar su descubrimiento. Si estaba en lo cierto, Alejandro había ocultado o al menos minimizado su condición en el mundo empresarial, un entorno notoriamente implacable, con cualquier signo de debilidad. En el camino de regreso al auto, un silencio diferente se instaló entre ellos. Isabela sentía que había descubierto algo íntimo sobre su jefe, algo que él claramente no compartía públicamente, pero su curiosidad y empatía superaban la discreción. «Señor Vargas», comenzó con cuidado tras unos minutos en el camino, «gracias por llevarme a luz. El proyecto es realmente inspirador». Alejandro asintió con los ojos fijos en la carretera. «Los niños te aceptaron rápido», comentó. «No es común. Tienen un radar para detectar autenticidad». Isabela reunió valor para preguntar lo que realmente quería. «Luz es claramente más que un proyecto corporativo para usted», dijo eligiendo sus palabras con cuidado. «Su conexión con los niños es personal». Alejandro la miró brevemente y a Isabela le pareció ver una mezcla de cautela y evaluación en sus ojos. «Así es», confirmó simplemente. «Usted tiene pérdida auditiva, ¿verdad?», preguntó Isabela, finalmente sorprendida de su propia audacia. Un silencio prolongado siguió a su pregunta. Por un momento, temió haber cruzado una línea invisible invadiendo la privacidad de su jefe. Pero entonces, Alejandro suspiró lentamente. «Sordera bilateral severa desde los 5 años», respondió con calma. «Meningitis, un implante coclear y años de terapia me permitieron desarrollar el habla casi normal y leer labios con eficacia.
Pocos fuera de mi círculo cercano lo saben. La revelación, aunque esperada tras sus observaciones, impactó a Isabela. Alejandro Vargas, el CEO implacable, el millonario que lideraba una de las corporaciones más importantes del país, había enfrentado y superado barreras que la mayoría no podía imaginar. ¿Por qué mantenerlo en secreto?, preguntó con genuina curiosidad. Su historia podría inspirar a muchos. Alejandro sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El mundo empresarial no es particularmente tolerante con lo que percibe como debilidad, explicó. Prefiero que mis acciones hablen por mí, no mi historia personal. Miró a Isabela con una intensidad renovada. Luz es mi manera de asegurar que la próxima generación no enfrente las mismas barreras, añadió. Que ningún niño sordo crezca pensando que hay puertas cerradas para él. El resto del camino de regreso transcurrió en un silencio reflexivo. La revelación de Alejandro había cambiado sutilmente la dinámica entre ellos, creando un espacio de complicidad inesperada. Isabela procesaba la nueva información, reevaluando cada interacción previa a la luz de este descubrimiento. Al llegar a las oficinas de Grupo Estrella, Alejandro apagó el motor pero no salió de inmediato. «Aprecio tu discreción sobre lo que compartí hoy», dijo mirándola directamente. «No es un secreto por vergüenza, pero no quiero ser tema de especulación empresarial». «Por supuesto», aseguró Isabela. «Es su decisión con quién compartirlo». Alejandro asintió aparentemente satisfecho con su respuesta. «Fuiste elegida para el proyecto por tu capacidad profesional», aclaró, como asegurándose de que ella entendiera. «Que ahora conozcas un aspecto personal de mi vida no cambia la naturaleza de nuestra relación laboral». «Lo entiendo, señor Vargas», respondió Isabela, aunque una parte de ella se preguntaba si eso era completamente cierto. Algo había cambiado, aunque no podía definirlo con precisión. «Bien», concluyó él. «Espero tu informe sobre la visita mañana. Incluye tus impresiones y cualquier sugerencia que consideres relevante. No te limites por jerarquías o convenciones». Con esa instrucción final, ambos bajaron del auto y se dirigieron a sus respectivas áreas. Isabela se sentía como si flotara en una realidad alterna. En solo 3 días había pasado de ser una simple pasante a conocer un secreto personal del CEO de la empresa y recibir una instrucción clara para proponer ideas sin restricciones. En su nuevo escritorio en el Departamento de Responsabilidad Social, encontró a Elena esperándola con evidente curiosidad. «¿Cómo fue la visita?», preguntó cuando Isabela se sentó. «Increíble», respondió con sinceridad. «La escuela es impresionante. El enfoque pedagógico, las instalaciones, la dedicación del personal superaron todas mis expectativas». Elena sonrió complacida con su entusiasmo. «Alejandro invierte mucho en ese proyecto», comentó. «No solo dinero, sino tiempo y dedicación personal». Isabela asintió cuidadosa de no revelar lo que ahora sabía sobre las motivaciones personales de Alejandro. «Se nota que es importante para él», respondió diplomáticamente. Elena la estudió con una mirada perspicaz. «Alejandro no suele llevar personalmente a los nuevos empleados a luz», comentó con naturalidad. «De hecho, no recuerdo la última vez que lo hizo». Isabela se encogió de hombros ligeramente, intentando restarle importancia. «Supongo que mi experiencia con la lengua de señas llegó en el momento justo para el proyecto», sugirió. «Probablemente», aceptó Elena, aunque su expresión insinuaba que sospechaba algo más. «En fin, me alegra que estés en el equipo. Tu perspectiva será valiosa».
El resto de la tarde, Isabela se dedicó a redactar el informe de la visita, detallando sus observaciones y elaborando sugerencias específicas para mejorar los materiales educativos. Trabajó con una concentración y entusiasmo inesperados incluso para sus nuevos colegas. El proyecto la conectaba a un nivel personal que ningún trabajo anterior había logrado. Cerca de las 6 de la tarde, cuando la mayoría de sus compañeros ya se habían ido, Isabela seguía perfeccionando su informe. Quería que fuera impecable, no solo para impresionar a Alejandro, sino porque sentía una responsabilidad genuina hacia los niños de luz. Trabajando tarde en tu primer día, en el nuevo departamento, observó una voz familiar desde la puerta. Esa dedicación no pasa desapercibida. Isabela levantó la vista sorprendida de ver a Alejandro apoyado en el marco de la puerta. Todavía llevaba el traje de todo el día, pero sin corbata y con el primer botón de la camisa desabrochado, proyectando una relajación sutil. Quería terminar el informe, explicó ella, ajustándose las gafas con nerviosismo. El proyecto lo merece. Alejandro asintió entrando en la oficina y acercándose a su mesa. ¿Puedo ver lo que tienes hasta ahora?, preguntó. Isabela giró la pantalla hacia él, observando su reacción mientras leía el documento. Alejandro leyó con atención, asintiendo ocasionalmente. Buenas observaciones, comentó al final, especialmente la necesidad de integrar más elementos visuales en el currículo de ciencias. Eso ayudó mucho a mi hermano, explicó Isabela. Visualizar conceptos abstractos puede transformar el aprendizaje para estudiantes sordos. Alejandro la miró con un interés renovado. ¿Has considerado desarrollar materiales educativos específicos para estudiantes sordos?, preguntó, más allá de adaptar contenido existente. Constantemente, admitió ella con una sonrisa. De hecho, en la universidad, desarrollé algunos prototipos de materiales de matemáticas y ciencias como proyecto personal, inspirada en lo que funcionaba con Luisito. Quiero verlos, dijo Alejandro, sorprendiéndola de nuevo. Si estás dispuesta a compartirlos. Por supuesto, respondió ella, dividida entre el orgullo y el nerviosismo. Tendré que buscarlos en casa, pero puedo traerlos mañana. Alejandro asintió satisfecho. Un silencio se instaló sorprendentemente no incómodo. Ambos compartían ahora un entendimiento que iba más allá de la formalidad empresarial habitual. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, preguntó Isabela, armándose de valor. Alejandro alzó una ceja, pero asintió. ¿Cómo lograste todo esto?, señaló con un gesto que abarcaba no solo la oficina, sino todo el imperio empresarial. Quiero decir, enfrentando las barreras adicionales que mencionaste. La pregunta sonó audaz incluso para ella, pero algo en la conexión que habían construido ese día le dio confianza para hacerla. Alejandro reflexionó un momento antes de responder. Adaptación, determinación y un poco de audacia bien calculada, dijo finalmente. Y personas que creyeron en mí, a pesar de las circunstancias. Se acercó a la ventana contemplando la ciudad iluminada por el atardecer. Mi padre era un hombre práctico, continuó. Cuando los médicos confirmaron que mi sordera era permanente, no perdió tiempo lamentándose. Adaptaremos el mundo, a ti no al revés, me dijo. Invirtió todo lo que tenía en terapias, tecnología y una educación especializada. Isabela escuchó con atención, consciente del privilegio de recibir esta confidencia. No fue fácil, admitió Alejandro. El mundo empresarial está diseñado para quienes no tienen discapacidades. Cada reunión, negociación o interacción social
representaba un desafío adicional. Y aún así llegaste más lejos que la mayoría, observó Isabela. Alejandro se giró hacia ella con una expresión indescifrable. Tal vez precisamente por eso, sugirió. Cuando tienes que esforzarte el doble para lograr lo que otros dan por sentado, desarrollas una resistencia y una perspectiva únicas. Regresó a la mesa apoyando ligeramente las manos en la superficie. Mi padre construyó esta empresa desde cero, continuó. Cuando murió hace 7 años, muchos dudaron que pudiera mantenerla, mucho menos expandirla. No lo decían directamente, por supuesto, pero lo sentía en cada interacción. Y tú les demostraste que estaban equivocados, completó Isabela. Demostré que la capacidad de escuchar no define la capacidad de liderar, corrigió él con una sonrisa que por primera vez parecía genuinamente relajada. Y en el proceso descubrí que podía usar mi posición para cambiar cosas para otros. Miró su reloj aparentemente sorprendido por la hora. Es tarde, comentó. No quería retenerte con historias personales. Escucharlas fue un privilegio, respondió Isabela con sinceridad. Alejandro la observó un momento como si evaluara algo. ¿Te gustaría continuar la conversación durante la cena?, preguntó de repente. Hay un lugar cerca con unas enchiladas excelentes. La invitación tomó a Isabela completamente por sorpresa. Cenar con el CEO definitivamente cruzaba los límites de una relación profesional convencional. Por otro lado, nada en sus interacciones con Alejandro Vargas había sido convencional desde el principio. Yo dudó sin saber cómo responder correctamente. Es una invitación personal, no una obligación profesional, aclaró Alejandro percibiendo su vacilación. Rechazarla no afectará tu posición. Había algo refrescantemente directo en su aclaración, una transparencia que disipó parte de la ansiedad de Isabela. Me encantaría, respondió finalmente sorprendida por su propia decisión. Solo necesito enviar el informe y apagar la computadora. Alejandro asintió con una expresión de satisfacción casi imperceptible cruzando su rostro. Te espero en el vestíbulo en 15 minutos, indicó antes de salir de la oficina. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabela respiró lentamente, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Realmente iba a cenar con Alejandro Vargas, el hombre cuyo nombre aparecía en portadas de revistas de negocios y cuya reputación inspiraba tanto temor como respeto. Mientras guardaba su trabajo y recogía sus cosas, una realization la golpeó. Ya no veía a Alejandro principalmente como el CEO poderoso o el millonario inalcanzable. Después de ese día lo veía como un hombre extraordinario que había superado circunstancias difíciles, cuya dedicación a luz revelaba valores profundos que resonaban con los suyos. Con una mezcla de nerviosismo y expectativa, Isabela apagó la computadora y se dirigió al baño para refrescarse antes de la cena. El restaurante resultó ser un establecimiento italiano acogedor a pocas calles de las oficinas de Grupo Estrella. Contrario a los lugares lujosos que Isabela imaginaba que alguien como Alejandro frecuentaría, este lugar tenía un ambiente íntimo y discreto, con iluminación suave y mesas lo suficientemente separadas para permitir conversaciones privadas. El gerente saludó a Alejandro con familiaridad evidente, guiándolos a una mesa privada junto a una ventana con vistas privilegiadas de la ciudad. Isabela notó que Alejandro se posicionó estratégicamente, permitiéndole ver claramente su rostro al hablar, confirmando sus observaciones sobre las adaptaciones sutiles que había desarrollado. Vengo aquí cuando necesito escapar del mundo corporativo
comentó Alejandro, mientras le servían vino. El dueño era amigo de mi padre. Respeta mi privacidad. Es encantador, respondió Isabela con sinceridad, apreciando la calidez y autenticidad del lugar. No es lo que esperaba. Alejandro sonrió ligeramente. Esperabas un lugar pretencioso con meseros rígidos y precios exorbitantes en el menú, preguntó con un destello de humor en los ojos. Isabela se sonrojó ligeramente porque eso era exactamente lo que había imaginado. Tal vez, admitió, supongo que tenía una idea preconcebida de cómo vive alguien de tu posición. La mayoría la tiene, respondió él sin rastro de ofensa. Es útil en cierto modo. Las expectativas crean una distancia que a veces protege. Gilazó la observación simple, abrió la puerta a una conversación sorprendentemente personal. Durante la cena hablaron de sus familias, experiencias universitarias, libros y películas favoritas. Alejandro compartió anécdotas sobre los desafíos de su adolescencia, mientras Isabela relataba recuerdos de crecer con un hermano sordo en un sistema educativo que apenas comenzaba a entender la inclusión. La gente asume que mi interés en Luz es puramente filantrópico, comentó Alejandro mientras compartían un tiramisú de postre. Una forma elegante de mejorar la imagen corporativa, pero es mucho más personal, completó Isabela. Alejandro asintió girando su copa de vino distraídamente. Cuando mi padre murió revisando sus documentos, encontré planos detallados para una escuela especializada, reveló. Un proyecto que desarrolló en silencio durante años, inspirado en las dificultades que enfrentamos para encontrar una educación adecuada cuando yo era pequeño. Sus ojos se encontraron con una intensidad que hizo que Isabela contuviera el aliento por un momento. Luz es mi forma de honrar su memoria, continuó, completando lo que había comenzado. Lo que no esperaba es que el proyecto me reconectara con una parte de mí que mantengo cuidadosamente separada de mi identidad profesional. Es extraordinario lo que has logrado, respondió Isabela, olvidando por un momento la formalidad. Los niños de Luz tienen oportunidades que mi hermano solo pudo soñar de pequeño. Y aún hay mucho por hacer, reflexionó Alejandro. Por eso tu perspectiva es tan valiosa. Entiendes ambos mundos de una manera que pocos pueden. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente para ambos. Las horas pasaron desapercibidas mientras descubrían puntos en común y una visión compartida. Cuando finalmente salieron del restaurante, la noche estaba bastante avanzada. «Te llevo a casa», ofreció Alejandro mientras se dirigían al estacionamiento. «No es necesario», protestó Isabela débilmente. «Puedo tomar un taxi». «Insisto», respondió él con firmeza. «Es tarde». El trayecto a la modesta vivienda de Isabela transcurrió en un silencio cómodo interrumpido ocasionalmente por comentarios sobre los lugares que pasaban o reflexiones sobre la conversación de la cena. Al llegar, Alejandro detuvo el auto, pero mantuvo el motor encendido. «Gracias por acompañarme esta noche», dijo girándose para mirarla directamente. «Fue refrescante». «Gracias por invitarme», respondió ella, «y por confiar en mí con tu historia». Un momento de silencio cargado de potencial se extendió entre ellos. Isabela era consciente de la complejidad de la situación. Él era su jefe, había una diferencia de edad y estatus social significativa, y apenas se conocían desde hacía días. Sin embargo, sentía una conexión innegable, un entendimiento mutuo que trascendía las circunstancias. «Hay algo que quiero preguntar», dijo Alejandro,
finalmente rompiendo el silencio. El día que te vi en el comedor, ayudando a ese hombre, ¿por qué lo hiciste? La pregunta sorprendió a Isabela por su aparente simplicidad. ¿A qué te refieres?, preguntó desconcertada. Nadie estaba mirando. No había ningún beneficio profesional, explicó él. Podrías haberlo ignorado como todos los demás. Isabela entendió la profundidad de la pregunta. Ni siquiera lo pensé, respondió con sinceridad. Vi a alguien que necesitaba ayuda y yo podía ayudarlo. Fue instintivo. Alejandro asintió, como si su respuesta confirmara algo importante para él. Esa autenticidad, dijo en voz baja, es extraordinariamente rara en el mundo en el que me muevo. Sin previo aviso, extendió la mano y tomó la de Isabela. El contacto simple pero íntimo envió una corriente eléctrica por su brazo. Quiero conocerte más, Isabela, continuó con un tono más personal. No como empleada o colaboradora de Luz, sino como la persona que eres fuera de Grupo Estrella. El corazón de Isabela latía con fuerza. La propuesta, aunque expresada con delicadeza, era clara. Hay complejidades obvias, añadió él, reconociendo lo que ambos pensaban. Entiendo completamente si prefieres mantener nuestra relación estrictamente profesional. Isabela reflexionó un momento. Toda su vida había sido cautelosa planeando cada paso, evitando riesgos innecesarios. Pero algo en este hombre, en la conexión que había surgido tan rápidamente, la impulsaba a considerar posibilidades que nunca había contemplado. También quiero conocerte más, respondió finalmente sorprendida por su propia valentía. Pero tienes razón sobre las complejidades. Alejandro asintió apretando ligeramente su mano antes de soltarla. Propongo lo siguiente, dijo. Trabajas en Luz como está planeado, reportando directamente a Elena. Yo mantendré la distancia profesional durante el horario laboral. ¿Y fuera de ese horario?, preguntó Isabela con una sonrisa tímida. Fuera de ese horario podemos conocernos como Alejandro e Isabela, respondió devolviéndole la sonrisa. Sin títulos ni jerarquías corporativas. La propuesta era atractiva en su simplicidad, aunque ambos sabían que mantener esa separación no sería fácil. Sin embargo, la alternativa, renunciar a explorar esta conexión inesperada, parecía inconcebible ahora que habían descubierto cuánto compartían. Suena justo, aceptó Isabela finalmente. Un paso a la vez. Alejandro sonrió una sonrisa genuina que transformaba por completo su rostro, habitualmente serio. Por un instante, Isabela vislumbró al niño que debió haber sido antes de que las responsabilidades y las expectativas moldearan su apariencia. Un paso a la vez, repitió él asintiendo. Y para empezar tengo una invitación. Mi hermana celebra su cumpleaños este sábado con una pequeña reunión familiar. Me gustaría que vinieras conmigo. La invitación sorprendió a Isabela. Conocer a su familia representaba un gran paso, insinuando que Alejandro veía su conexión potencial con seriedad. ¿Estás seguro?, preguntó dudosa. Será extraño para tu familia. Alejandro volvió a sonreír esta vez con más suavidad. Mi hermana lleva tiempo insistiendo en que deje de esconderme detrás del trabajo y encuentre a alguien que me entienda, confesó con un toque de humor. Creo que estará encantada. Algo en su forma de hablar hizo que Isabela se sintiera repentinamente especial. No era solo una empleada que había captado su atención por una habilidad útil, era alguien que él consideraba lo suficientemente importante como para presentarla en su círculo privado. Entonces me encantaría acompañarte, aceptó sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción ante la perspectiva. Por un momento,
Sus miradas se encontraron en la penumbra del auto, comunicando más de lo que las palabras podían expresar. Lentamente, como dándole tiempo para retroceder si quisiera, Alejandro se inclinó hacia ella. Isabela, siguiendo un impulso que superaba cualquier consideración racional, cerró la distancia entre ellos. El beso fue breve pero intenso, un primer contacto lleno de promesas tácitas. Al separarse ambos, parecían ligeramente sorprendidos por la intensidad de lo que acababan de compartir. «Buenas noches, Isabela», susurró Alejandro con la voz más profunda. «Buenas noches, Alejandro», respondió ella, abandonando por completo el señor Vargas que había mantenido hasta entonces. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Isabela se sentía ligera en contraste con la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Su vida había cambiado irrevocablemente en solo 3 días, todo por un simple gesto de ayudar a un desconocido. En el apartamento, encontró a Ana dormida en el sofá con la televisión encendida. Su compañera de piso se despertó sobresaltada cuando cerró la puerta. «Why is exclamó Ana frotándose los ojos. Estaba preocupada. «¿Dónde estabas tan tarde?» Isabela sonrió sentándose a su lado en el sofá. «Cenando con Alejandro Vargas», respondió con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Ana la miró como si hubiera perdido la cordura. «¿Alejandro Vargas, tu jefe el millonario?», preguntó incrédula. «¿Estás bromeando? Es una larga historia», respondió Isabela reclinándose con una sonrisa soñadora. «Todo comenzó cuando saludé a un cliente sordo con lengua de señas sin saber que él estaba mirando. A lo lejos, en su penthouse, con vistas a la ciudad, Alejandro Vargas contemplaba las luces nocturnas con una expectativa que no había sentido en años. En su mente repasaba cada momento compartido con Isabela, desde el gesto auténtico inicial en el comedor hasta el beso que acababan de compartir. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se presentaba solo como una serie de metas empresariales y responsabilidades, sino como un camino lleno de posibilidades personales. Con Isabela había encontrado algo que el éxito profesional nunca le había dado a alguien que lo veía por completo, no solo como empresario o filántropo, sino como el hombre detrás de todos los roles. Un simple saludo en lengua de señas había abierto la puerta a lo inesperado y prometedor. Y mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, 2 almas que nunca se habían cruzado comenzaron a trazar un nuevo camino juntas. Lección final. De esta historia, aprendemos que un gesto de bondad, sincero por pequeño que sea, puede cambiar destinos y abrir conexiones profundas. Nos recuerda que en nuestra cultura latina, donde la familia y la comunidad son el centro, la empatía y la comprensión pueden superar cualquier barrera social o personal, brindando esperanza y oportunidades para todos. Actúa siempre desde el corazón, porque nunca sabes quién está observando ni cómo puede cambiar el rumbo de tu vida. Esta versión, en español, mantiene la esencia de la narrativa original, profundizando en los personajes y su contexto cultural con un estilo que refleja la sensibilidad, inteligencia y visión progresista solicitada. La historia se completa con un cierre que refuerza el mensaje de bondad y conexión humana anclado en los valores de comunidad y empatía característicos de la cultura latina.